Bueno, pues ya estamos de regreso para la segunda parte del día de hoy. Vamos a empezar con lo que sería la parte 2 del tema 7. Sí, ven el PDF. Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Esta parte es bastante rápida. No tiene realmente ni mucho chiste. Es meramente sintaxis, ¿no? ¿Qué hemos hecho? En el tema 7, parte 1, aprendimos toda la categoría de DDL, Data Definition Language, pero nos enfocamos únicamente a creación de todos los objetos, ¿no? Aprendimos a crear tablas, constraints, vistas, sinónimos, secuencias, los principales objetos que componen una base de datos, ¿no? ¿Qué toca ver ahora? Bueno, seguimos todavía con la categoría de DDL, pero ahora, ¿qué sucede cuando necesitamos modificar la estructura de esos objetos, ¿no? O inclusive eliminar esos objetos. Entonces, vamos a aprender ahora cómo se modifica la estructura de un objeto o cómo se elimina en realidad un objeto. Las dos instrucciones que tocan ver sería alter. Alter en general sirve para modificar la estructura de un objeto. La estructura de un objeto. ¿Ok? Por ejemplo, cambiarle el nombre a una tabla, agregarle columnas, agregarle constraints, etcétera. Alter no nada más es para tablas, también puede utilizarse para otros objetos, para un índice, para una secuencia, para una vista, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier objeto que pueda tener algo que modificarle en cuanto a su estructura, alter sería el comando adecuado. Drop, como su nombre lo indica, se utiliza para eliminar algún objeto. Una tabla, una vista, un índice, un sinónimo, un constraint, etcétera, ¿no? Entonces, lo demás ya es sintaxis. Normalmente ponemos la palabra alter, el objeto que queremos modificar, que puede ser una tabla, ¿no? Y lo que querramos hacer a continuación, que puede ser tal vez agregar una columna, eliminar una columna, agregar un constraint, eliminar un constraint, etcétera. Bueno, este es el estándar. La sintaxis de Oracle es muy similar, ¿no? Al estándar, alter table. Entonces tenemos aquí varias opciones, ¿no? Dependiendo de lo que querramos hacer, pues es la configuración. Aquí en esta tabla viene un resumen de todo lo que podríamos hacer con alter, digamos a nivel básico, ¿no? Por ejemplo, agregar columnas, ¿no? Alter table, el nombre de la tabla y utilizamos add. Después de aquí ya es como si estuviéramos definiendo la columna, ¿no? Esto de aquí ya ustedes ya lo saben bien, ¿no? Es exactamente lo mismo, nombre de la columna, su tipo de dato y lo que corresponde, ¿no? Modificar una columna, ¿qué le podríamos modificar a una columna? Por ejemplo, cambiarle la precisión o el tipo de dato o agregarle un valor por default. Entonces usamos alter table empleado modify y ya después viene el cambio o la redefinición de la columna. En realidad lo que se hace es que si queremos cambiarle algo a la columna, pues volvemos a, escribimos la columna y el cambio que querramos hacer, ¿no? Eliminar una columna, por ejemplo, alter table y en lugar de poner add o modify, ahora ponemos drop, ¿ok? Drop column y el nombre de la columna, ¿no? Marcar una columna como onUse, esto a lo mejor puede ser algo nuevo para ustedes. Marcar una columna como onUse significa que a partir del momento en el que la marcan, esta columna ya no aparecería, ya no sería visible para futuras operaciones. Por ejemplo, para hacer inserciones, esta columna ya se excluye, ya no se utilizaría. Es como si ya no existiera la columna, ni para hacer inserciones, ni para hacer consultas, por ejemplo, o actualizaciones. O sea, quedaría como que visible, invisible más bien esta columna. ¿Por qué se quiere hacer así? Alguien diría, oye, ¿por qué no la elimino desde un principio, no? En lugar de marcarla nada más como unused, unused.
la respuesta es que en tablas grandes quitar una columna lleva su tiempo. ¿Ok? Porque se tienen que hacer bastantes cambios, tanto a nivel lógico como físico, ¿no? Liberar, quitar lo que se está ocupando de esa columna, y pues puede ser un poco tardado. Entonces, para evitar ese procesamiento, de momento la puedo marcar como en use y ya después cuando la base tal vez esté más libre, ¿no? Sin tanta carga, pudiéramos ahora sí eliminarlas tal cual. Eso se haría con esta instrucción. Tiempo después podríamos hacer alter table drop on use columns, es decir, ahora sí que haga el drop de las columnas marcadas como unused. ¿Ok? Entonces eso es útil sobre todo para tablas grandes. ¿Vale? Renombrar una columna, le queremos cambiar el nombre a una columna, ¿no? Alter table, rename, utilizaríamos aquí rename column, el viejo nombre y el nuevo valor. ¿Ok? Marcar una tabla como read only. Hay veces que si queremos proteger los datos de una tabla, que no queremos que los modifiquen, solo que los lean, podemos marcarla como de solo de lectura, ¿no? Agregar un constraint, se nos olvidó agregar un constraint, podemos hacer alter table, tabla y después vendría add y ya de aquí esto ustedes ya lo conocen, ¿no? La palabra constraint, su nombre, su tipo y ya, ¿ok? Deshabilitar constraints. Fíjense que de repente puede ser interesante deshabilitar un constraint. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué efecto tendrá si deshabilito un constraint? ¿Qué efecto creen que traiga esto? Por ejemplo, si deshabilitara el constraint de la llave primaria, ¿qué significaría? Que pudiera insertar ¿qué? Valores repetidos. Valores repetidos. Por un momento pudiera hacer eso. Aunque déjenme decirles que en la práctica eso no se hace. Entonces tal vez ustedes se preguntarían, entonces, ¿cómo qué utilidad tiene deshabilitar un constraint? Porque hay un detalle. Ok, supongan que deshabilito el constraint. Eso me permitiría insertar duplicados. El problema va a ser que si empiezo a insertar duplicados, si yo después quiero volver a habilitar el constraint, pues ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque no se cumplen las condiciones de ese constraint. Con un duplicado que haya, ya el constraint unique ya no se podría volver a habilitar porque no cumple, ¿no? Entonces, no tendría mucho caso, ¿no? Deshabilitarlo y meter duplicados y luego intentar habilitarlo. No puedo y no tendría como que tanto sentido, ¿no? Entonces, lo que normalmente se utiliza es lo siguiente, para lo que se puede utilizar. Supongan que tienen una tabla, tanto grande, con varias columnas, que tiene demasiados constraints. Por ejemplo, aquí tiene de entrada la PK. A lo mejor este tiene un unique, este atributo, este tiene un check. Ok, este atributo tiene ¿qué les gusta? Unique, check, not null, por ejemplo. Todos los tipos de constraint tienen aquí una llave, una restricción de referencia, una FK, otro unique y así. Ok. Y vamos a suponer que vamos a hacer una copia de datos, ¿no? Que están a lo mejor en una tabla de respaldo o inclusive a lo mejor hasta en una tabla externa, ¿no? O en una fuente externa. Y quisiéramos hacer una copia de datos. Esa sería una. O a lo mejor tenemos un archivo SQL y queremos guardar los datos del archivo acá. ¿Qué pasaría? Por cada registro que querramos migrar, cada registro que se intente insertar se va a tener que validar y va a tener que validar que se cumplan todos estos constraints. Entonces, hacer eso registro a registro va a requerir tiempo. ¿Ok? ¿Qué podría hacer para reducir los tiempos? Puedo deshabilitar momentáneamente estos constraints, deshabilitarlos todos
y subir los datos. Obviamente debería de asegurarme que los datos que voy a migrar cumplan con todos estos constraints, aunque no esté habilitado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando acaba la carga de datos, se va a intentar subir el constraint para que la tabla se quede como estaba, nada más que con más datos. Con un dato que no cumpla con las reglas, alguna de las reglas de los constraints, ya ese registro ya no se sube. O sea, no permitiría la inserción de este registro. Entonces, se deshabilitan ¿para qué? Pues porque como no se hace la validación, la carga o la copia suele ser muy rápida porque no validó nada, ¿no? Tal cual el registro se va guardando, guardando, guardando y ya no se ejecutan estos constraints. Entonces, los tiempos que se ocupen para hacer una migración o una copia van a ser mucho menores a que si dejamos los constraints habilitados. ¿Ok? Lo correcto, como les decía, pues es que lo que van a copiar a la tabla debería de cumplir con todos los constraints para que cuando se acabe el proceso de carga, digamos, pueda tranquilamente subir los constraints y no pase nada. ¿Ok? Para eso pudiera ser interesante de repente habilitar o deshabilitar constraints, ¿no? Obviamente las podemos eliminar, ¿no? Profesor, ahorita hablando de constraints, tengo una duda. Adelante. ¿Qué pasa si le ponemos un constraint a una columna null? Si le pones un constraint a una columna, ¿qué? Perdón, lo último no lo escuché. Null. No pasa nada o te refieres a algún constraint en particular. O sea, originalmente defines tu columna y le dices que es not null, ¿cierto? Más bien estoy preguntando para las que son nulas, o sea, o para las que sí, para las que pueden tener valores nulos. Ajá, o sea, tú tienes una columna y la defines como nula, ¿ok? Ajá. Y lo que quisieras hacer es que agregar otros constraints, por ejemplo. Agregarle un constraint, por ejemplo, no sé, check. Sin problema, no hay O ningún sea, problema. se define igual que las que son not null, o sea, todo es normal. Todo está igual, exacto, Sí, perfecto. exacto. Una columna puede tener varios constraints, todos los constraints que tú necesites. Y puede ser opcional, puede tener, por ejemplo, una columna, un null, inclusive le puedes agregar un unique. El unique funciona perfecto asignado a una columna null, cosa que no podrías, por ejemplo, si es nula y si le quieres agregar uno de llave primaria, bueno, de hecho también puedes, porque al momento de agregar el constraint se vuelve not null. Entonces realmente no hay problema. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Habilitar constraints, eliminar constraints. Cuando se elimina un constraint, ese literal, ya el constraint ya no existe. La única manera de volverlo a tener, pues es volver a crear el constraint, ¿no? Renombrar una tabla, por ejemplo, alter table, rename to, trabajador, ¿ok? Eliminar una tabla, aquí nada más hay que tener cuidado, si eliminamos una tabla no debe haber referencias para que se pueda eliminar, es decir, que hubiera llaves foráneas en otro lado, ¿no? Por ejemplo, si aquí esta es una FK y si intentamos eliminar esta tabla no podríamos porque hay una tabla que está haciendo referencia a la tabla que quiero eliminar, ¿ok? Aunque bueno, siempre hay forma de saltarnos eso, ¿no? Si le ponemos cascade constraints, entonces ahí sí podría eliminarla y lo que va a suceder es con cascade constraints es que el constraint que tenía aquí de llave foránea también se va a eliminar. O sea, se eliminaría las referencias más la tabla. Entonces, aquí el atributo seguiría existiendo, pero ya no tendría el constraint de llave foránea, ¿no? Eso es lo que hace Cascade Constraint. Eliminar una tabla sin la posibilidad de recuperar posteriormente. Hay una funcionalidad que vamos a platicar más adelante, que es la famosa papelera de reciclaje. Como su nombre lo indica, la papelera de reciclaje me permite almacenar objetos temporalmente. Ok.
Y con ello me permitiría hacer una recuperación, ¿no? Si me equivoco o algo, podríamos sacarlo de la papelera y regresarlo a su definición original, ¿no? Es lo que haría esta opción, ¿ok? Y pues bueno, a nivel general, estas son las opciones que podemos hacer, ¿no? Las principales. Agregar columnas, quitar columnas, eliminar tablas, objetos, demás, ¿ok? Ya lo que sigue en toda esta parte del PDF son ejemplos, más ejemplos, que no tiene mucho sentido revisarlos uno por uno. Preferiría mejor pasarme a la serie para practicar un poquito de todo lo que son la cláusula alter y la cláusula drop, ¿no? Pero en realidad esta parte del apunte pues es más que nada para apoyo para ustedes si necesitan leer un poco más a detalle de todo lo que se hace con alter, ¿vale? Bueno, entonces, ¿les parece? Pasamos a la serie de la parte 2, si pueden abrir el PDF. Ejercicios tema 7, parte 2. Aquí, a partir de este tema, la mayoría de los temas que siguen, en Drive les he puesto algunos scripts. No sé si tuvieron oportunidad de visualizarlos. Voy a entrar aquí a dejen cierro esto. A Drive. Entonces, en el tema 7, en este caso, hay una serie de scripts que son estos de aquí. Entonces, lo que les pediría es que, digamos, a partir de esta clase y en las siguientes, cada vez que vayamos avanzando en los temas, o si pueden de una vez, vayan bajando estos archivos, los archivos SQL, porque los vamos a usar para trabajar aquí en clase. Entonces, en lo que explico qué vamos a hacer en la serie, si pueden, si no lo tienen, entren a Drive de favor y bajen este archivo SQL. ¿Ok? Porque ahorita lo vamos a usar. ¿Ok? Entonces, en lo que explico, entonces vamos a vayan bajando su archivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear otro usuario, ¿ok? Un nuevo usuario para esta parte. Voy a abrir el script para que veamos qué contiene, pero básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a crear un usuario y ese usuario va a tener todas estas tablas creadas. Entonces ya no vamos a gastar tiempo en estar creándolas, puesto que ya aprendimos a crearlas. Ahora quien lo va a hacer el script de manera directa. Entonces cuando ejecutemos el script ya vamos a tener toda esta estructura creada y sobre esta estructura vamos a hacer estos ejercicios. Es decir, Disculpe, profe, una duda rápida. sí. ¿Iniciamos otro nuevo store o en el mismo? Otro nuevo, porque es una clase nueva, ¿no? ¿Y cómo le cambiamos el nombre? ¿Se acuerdan que la clase anterior le pusimos 2 al final, un 2 al final? Ok, ¿Ok? vale. Bien, Gracias. sí. Entonces, ahorita lo hacemos, de todas maneras. Nada más estoy haciendo un poquito de tiempo para que bajen el script. Entonces, la idea es que esta base que tiene este nuevo usuario tiene errores, tiene algunos problemas, ¿no? Cometió algunos errores, entonces vamos a corregir la estructura de esta base de datos, ¿vale? Entonces, voy a abrir el archivo, lo voy a visualizar desde aquí. Entonces, básicamente lo que contiene, vamos a leerlo, es algunas instrucciones que pueden ser interesantes para ustedes. Por ejemplo, esta primera que dice whenever SQL error exit, ¿ok? Lo que hace es que si llegara a ocurrir un error en cualquiera de estas instrucciones que vamos a ejecutar, en ese instante el script se detiene, ¿ok? El script se detiene.
por default, cuando ocurre un error en un script SQL, el script sigue su ejecución, falla esta instrucción y continúa. Pero hay veces que no queremos ese comportamiento, ¿no? Sobre todo porque si la instrucción que sigue depende de la anterior, pues ya todo va a empezar a fallar, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo cuando estamos aprendiendo, es conveniente que cuando ocurre el primer error, ahí se detenga el script y nosotros poder ir analizando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y evitar tantos mensajes de error, ¿no? Porque luego ejecutamos el script todo y empiezan a aparecer errores y ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Con tanto error. Entonces, esta instrucción puede ser buena para, sobre todo cuando estamos empezando. Después, aquí, se va a crear el usuario que les digo. Nos vamos a conectar como sys, ¿ok? Y vamos a crear un usuario. Ahora vean esta sintaxis. Dice create user y tiene ampersand, ampersand. ¿Esto a qué se refiere? Cuando ustedes ponen uno o dos ampersands, SQL Plus lo interpreta como una variable de entrada. ¿Qué significa? Que nos va a pedir que proporcionemos el valor de la variable usuario. Entonces, para SQL Plus, estas son variables de entrada que tenemos que proporcionar un valor. ¿Ok? Y una vez que ya se definieron, ya las podemos usar más adelante en el script. Por eso también puse estas instrucciones. Un define es un comando que en caso de que ya llegara a existir la variable definida por alguna razón dentro de la sesión del usuario, la vamos a resetear, ¿no? A limpiarla para que aquí no las vuelva a pedir. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí ya estoy usando la variable @usuario. Entonces ya me conecto con el usuario que se acaba de crear en esta línea, ¿no? Entonces creamos un usuario con las variables que nos proporcionen. Después nos conectamos y ya después empezamos a crear todas estas tablas. ¿Ok? Profesor, ahí en la parte donde nos conectamos, podríamos quitarle la contraseña, bueno, el password y dejar que el usuario lo escriba. También, Ok. si quisiéramos, digamos, tener un script más seguro, lo podemos hacer. Aquí para efectos del curso y que sea más rápido, pues lo puse así. Pero sí, de acuerdo, lo pueden hacer para que no tengan aquí problemas de seguridad, ¿no? Entonces creamos las tablas, se crea una secuencia y ya después continuamos con los ejercicios. ¿Ok? Aquí, de favor, si ya tienen su script, vamos a agregar la siguiente instrucción. Aquí tenemos whenever SQL error exit, pero el problema es que si tenemos esta instrucción, si se ocurre un error más adelante, entonces nos va a sacar de SQL Plus. ¿Ok? Para evitar eso, vamos a poner la siguiente instrucción. Estas se las voy a poner ya acá. Entonces, la instrucción que quiero que agreguen hasta el final del script es la siguiente. Whenever SQL error non-continue. Ok, nada más que dejen comprobar si está bien, porque si la memoria no me falla, va así. Pero déjenme compruebo. Pero creo que no he levantado mi instancia. Bueno, en lo que agregan esa línea a su script, levanto aquí mi instancia y la verifico. Whenever SQL error non-continue. Profe, ¿en dónde se anexaba esa línea? Al final del script que acaban de bajar. ¿Cuál línea era, profe? Perdón. La última. Hasta la última agréguenla. Esta línea. Esta. Después de show user. Sí, después de show user la pueden agregar hasta el último. Ok. O sea, lo que haría esta línea es regresarnos a la configuración original. Es decir, cuando ocurra un error, pues me muestra el error y el script seguiría su ejecución, que este es el comportamiento por default, ¿no?
Si no la agregamos, les digo, lo que pasaría es que cuando encontremos el primer error, nos va a sacar de SQL Plus, ¿no? Entonces, a ver, whenever SQL error non-continue. ¿O era al revés? Creo que me equivoqué. Era al revés, me parece. Continue, non. Era al revés, perdón. Entonces, lo correcto es esta que les puse aquí. Se las pongo aquí. Whenever SQL error continue non. Repito cómo se implementa esto, cómo se interpreta, que cuando ocurra un error, no voy a hacer absolutamente nada, voy a continuar y no vamos a hacer ninguna operación de rollback. ¿Ok? ¿Qué es eso del rollback? Les explico aquí nuevamente. Whenever SQL error exit. Bueno, aquí el rollback no aplica tanto porque no tenemos datos, pero hay otra variante donde le puedo poner rollback. ¿Eso qué significa? Si hubiera algún error en los datos que hayamos insertado, modificado, todo eso se deshace, ¿no? Se le aplica un rollback y eso me permite ejecutar un script varias veces sin tener que estar haciendo limpieza, ¿no? De eso no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ahorita con que agreguen esa línea es suficiente. ¿Ok? Bien. ¿Quién dice? Disculpe, profesor, ¿qué había dicho que significaba el signo de ampersand o con el usuario? El signo de ampersand en realidad es una variable. Miren, voy a hacer un ejemplo para que quede claro esto. ¿Qué podríamos poner aquí? Select, por ejemplo, @mensaje from dual. Lo voy a poner entre comillas. From dual. Y si ejecuto esto, vean que me pregunta que dice enter value for mensaje. Y le digo hola mundo. Y vean qué hace el manejador. El ampersand SQL Plus lo toma como una variable. Entonces, si se encuentra un ampersand, lo que sigue del ampersand lo toma como variable. Entonces, por eso me dice, introduce el valor de mensaje. O sea, es una variable de entrada. Recordarán ustedes, por ejemplo, en lenguaje C, que también hacían este tipo de programas, ¿no? Definían una variable de entrada y a la hora que corre su programa, pues les pide el valor. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace una variable se le llaman variables de sustitución. ¿Ok? Porque el valor que tú captures tal cual lo sustituye. Aquí lo puedes ver. Ya que especifica su valor, se sustituye y ya se ejecuta la sentencia. ¿Ok? Inclusive yo pudiera tener algo así como select o describe, por ejemplo, ¿no? Describe y puedo poner ampersand tabla. Entonces aquí puedo decirle que haga el describe de una cierta tabla, por ejemplo, user objects, ¿no? Objects. Y entonces ya se ejecuta la sentencia. ¿Te fijas? Entonces, al posarle user objects, ¿no? El comando se completa. Entonces el comando sería desc y después el nombre de la tabla que sería user objects. Y ya se ejecuta la sentencia. ¿Ok? Pero ¿por qué nos tienen doble ampersand, profesor? Ok, la diferencia entre uno y el doble es que si tú, por ejemplo, defines aquí al principio un solo ampersand, te va a pedir el valor. Pero si más adelante te vuelves a encontrar otro ampersand, ¿ok? Te va a volver a pedir el valor. Si le pones 2, el efecto que va a tener es que si ya estaba definida previamente la variable, ya no te lo va a volver a pedir. Por ejemplo,
aquí desk tabla me vuelve a pedir, ¿no? ¿Quién es tabla? User objects, ¿no? Pero si le pongo doble ampersand aquí, aquí me lo vuelve a pedir, ok. Es que creo que tengo que ponerlo con define, user objects. Si hago esto, define, tabla, igual a user objects. Ok, y si vuelvo a ejecutar esto, ya no me pide el valor. ¿Observas? Ya no me lo pide. Si le pongo uno solo, ok, aquí tampoco. Es que fue por ese define. Si es que como tengo el define, a ver, voy de nuevo. Un define mensaje. Es que la diferencia es que ya no te lo pide, pero esto No, es... sí está bien, bueno, sí, sí entendí, profe. ¿Para qué sirve? Ajá, sí, nada más déjame completar el ejemplo. Aquí en el script lo podemos ver. Aquí como está doble, si no la has definido, te va a pedir el valor, pero si ya lo definiste, por ejemplo, aquí cuando tengamos este connect, ya no lo va a solicitar. ¿Ok? Porque ya está definido. Aquí en SQL Plus creo que es porque no estoy usando un script. Por eso me lo está solicitando cada vez. Desk tabla. Undefined. Y aquí ya, ya no me lo pide. Más bien, si le pongo otro ampersand, ok. No, me lo está pidiendo. Pero es por la cuestión del script, porque aquí no estoy ejecutando el script realmente, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Sí, profe. Bueno, pues vamos a entonces hacer los ejercicios. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Adelante, entonces, Yo estoy en la máquina. sí, mejor vamos, ya vi que quien alzó la mano, vamos a darle chance a Caro que nos ayude. Entonces, dejo de compartir y adelante. Perfecto. Entonces, ya tiene aquí preparado el spool. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el script, ¿ok? Entonces simplemente ponemos start. Ahora nótese que puede que no sea necesario usar sys, no pasa nada porque el propio script se encarga de conectarse como sys. Entonces, ¿Lo ejecuto, profe? vamos a ejecutarlo. Sí, está bien. Y ahí nos pide el password de sys. Vamos a darle el password de sys. Y luego vean que nos pide los datos de un usuario nuevo. ¿Ok? Aquí es donde se están usando las variables de sustitución. ¿Ok? Entonces vamos a darle ahí ahora un nuevo usuario que sería su nombre. El mismo que han estado usando y ahora sería 0507, pero vamos a ponerle un 2 para que sea la parte 2. ¿Ok? Damos Enter y ahora nos va a pedir el password. Ahí hay una forma de evitar que se vea ese password, pero bueno, después si quieren les muestro. Y entonces ya, si se fijan, después se creó el usuario, nos conectamos al usuario nuevo y nos creó todas las tablas y la secuencia. ¿Ok? Y vean que ya inclusive nos dejó en la sesión de el nuevo usuario. Entonces ahorita ya tenemos todas esas tablas creadas. ¿Ok? Los demás sí pudieron ejecutar ese ejemplo. ¿Puedes subir tantito la pantalla? Por favor? Ahí.
sea, básicamente es ejecutar el script con el comando start. ¿Cómo se Obviamente, dice la ruta? O algo así. otra vez, perdón. La ruta o algo. Porque es que yo lo guardé en el desktop. Ah, ok. Qué bueno que comentas eso. De hecho, por ahí recibí algunos correos de que de repente tienen problemas con las rutas. ¿Qué es lo más fácil para que no tengan esas cuestiones? Para que no tengan esos problemas. Posicionarte dentro de la carpeta. Exacto. Donde guarden el script, cámbiense, cámbiense a esa carpeta. De hecho, por ejemplo, podemos comprobarlo. Ahí de favor podríamos poner diagonal, perdón, admiración PWD, ajá. Y ahí, en este caso, el script está en el escritorio. Como está en el escritorio, conviene que en la terminal me cambie al escritorio y ahí, como pueden ver, pues ya está el archivo. Entonces, como estoy en la misma carpeta, no necesito poner ninguna ruta. Siempre hagan eso Ok. para que eviten problemas de rutas. ¿Ok? Ok. Sí. Profesor, pero bueno, Adelante. no sé si a mis compañeros les pase lo mismo, pero cuando yo intento hacer un cambio de ruta, no me lo cambia, estando Ah, dentro sí. de SQL Plus. Si ese comando no funciona dentro de SQL Plus, hay que salirse y cambiarse y luego volver a entrar a SQL Plus. Ok, ¿Ok? Y nada más vuelvan a aprender el spool para que no se les olvide. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algún problemita o ya podemos empezar con los ejercicios? Sí, yo tuve uno. También se podría usar una ruta absoluta en la ruta. También se puede, nada más que aquí hay un detalle. Si el script por alguna razón invocara a otros scripts y si estuvieran en la misma carpeta, ahí tendrías un problema. Porque cada vez que intentes ejecutar un script, tendrías que ponerle la ruta. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Ok? Entonces, por eso de ahí de la recomendación. Si tienen varios scripts, pónganlos todos en la misma carpeta y para ejecutarlos en su terminal, cámbiense a esa carpeta y ahí ejecuten todo. De esa manera, todos los scripts que quieran ejecutarlos, no va a haber problema, ¿no? Simple ponen start o arroba el nombre del script y ya se evitan de poner rutas para evitar estos conflictos. ¿Vale? Profe, Mande. a mí me creó las tablas con el usuario SIS. Es que ingresé mi usuario y me dio un error. Mm, Se lo mando por el chat. ajá. Se supone que con el whenever debería de haberse error state. Internal error. Qué curioso. Pero las demás instrucciones sí se ejecutaron bien. Ajá, se crearon las tablas y la secuencia. Y ya después dice configuración creada con éxito, pero el usuario es SIS. Tal vez tu usuario lo creaste con qué nombre, igual así como lo dijimos. Ah, no, puse el mío, el que estaba usando, Ah, pues el es del que ya tema no, 5. pues ya No, no tema 7, puedes, perdón. pues ya no puedes porque ya existe. Ah, ok. No puedes crearlo porque ya existe. Entonces más Entonces era bien ahí crear otro. uno nuevo. Por eso le pusimos un 2 al final. Ah, ok. Si quieres, vuelve a hacerlo y después fíjate como ejercicio, te pediría que manualmente elimines las tablas estando como usuario SIS, una por una, Ok. con drop, para que Sí. quede limpia tu base. Y eso es importante. Debemos de cuidar que el esquema de SIS no contenga tablas de nosotros. ¿Ok? Ok. Bueno. Piden aquí en el chat si nos puedes ayudar con la letra un poquito más grande, si está muy pequeña así como la ven. En la Creo que ya le había aumentado ¿Ya? le hice Ah, ok. como así o un poquito más. ¿Así está bien o quieren que se haga más grande?
Dicen que así está bien, entonces. Ah, que un poquito más dice. No, Tengo el así. error de la imagen Ah, que envié. ahí está bien. Ok. Perdón. A mí me salió el error de la imagen que mandé en el chat. Ok, vamos a ver. Ok, voy a abrirla rápidamente. Vamos a ver qué pasa. Dice, pues es que este error ya ustedes solitos deberían de saber qué es. Ahí lo están proyectando, ¿no? A ver, ¿quién me dice a ver, quién me dice de qué es ese error? El usuario ya está creado. Pues sí. Ok. Entonces, ¿cuál fue, qué tendríamos que hacer para corregirlo? ¿Qué fue lo que intentaron hacer aquí? Eric0507 es el usuario que estábamos usando en la parte 1 y dijimos que íbamos a crear uno nuevo. Entonces ahí la corrección sería ponerle, cuando te pida el nombre del usuario, ponerle un 2 al final como lo hicimos aquí. ¿Sí observas? Aquí dice Caro05072. Con este 2 ya es otro usuario. O sea, estamos creando un usuario nuevo para estos ejercicios. ¿Sí está bien? Sí, Entonces, perdón, no había visto. vuelvan a ejecutar el script, pero ahora cuando les pide el usuario, póngale un 2 al final para que sea el tema 7 parte 2. ¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien, parece que ya. Profesor, yo tuve otro error, perdón. Ajá. Es que cuando intento ejecutarlo, o sea, me dice que falta un paréntesis, pero bueno, ya revisé esta y no, bueno, el código y no veo nada raro. ¿No le modificaste algo? No, no, no. Como que falta un paréntesis, ese script ya está validado y no tiene errores. Pues, es que lo raro es que, o sea, no es como que haya sido al final, o sea, el error me lo marca como hasta como en medio, en la entidad temática, creo que se llama. No, es que me lo mandan a constraint temática PK. Esto está muy raro, porque se supone que ese script ya está más que validado y probado. Pues manda la salida completa más o menos, o la parte donde está ese error para revisar. La Es, pongo en el crucero o aquí en el chat. pues si cabe en el chat, adelante, si no, entonces sí. Si quieres, intenta por chat y si no, ya vemos, ¿no? ¿Alguien más tiene algún otro detalle? Ok, aquí ya estoy viendo Enter Value for Password. Tu usuario se creó, se conectó, empezó a crear las tablas. Missing right paréntesis. Tienes ahí un non. A lo mejor pues, sin querer editaste el archivo. Porque si fijas aquí en el chat dice non. Ese non, ¿qué onda? No sé si por error editaste el archivo y le agregaste ese non. Pues a lo mejor, pero no Ábrelo y recuerdo. busca la palabra non. O sea, la borro esa. Ok, Ajá. ok. Pues a ver, Es ¿Se lo que ejecuto otra ¿Sí, vez? sí le encontraste la palabra non? Sí, 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 o sea, sí, sí en qué línea está eso, pero pues no sabía cómo. Se me hace que, como pusimos este no, no, profe. ajá, pusimos este non, a lo mejor lo pusiste mal. Pues bueno, ya lo borré, pero lo ejecuto otra vez. Pero ese non, ¿en dónde lo encontraste? Si lo encontraste como Sí, lo encontré donde se estaba definiendo la llave primaria, bueno, la constraint llave ah, primaria de temática. algo raro hiciste ahí entonces a la hora de agregar la línea que les dije. Ok, 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 ok. ok.
Muy bien. Profe, Mande. siempre que tengamos problemas con las tablas, ¿tenemos que borrarlas y volver como a ejecutar? No. Si tienes un problema con una tabla, depende del problema. Si intentaste crearla y te marca un error, pues realmente la tabla no existe. ¿Ok? Por ejemplo, Ok. si pones create table y por ahí te equivocaste en algo, en una sintaxis, en algo, pues realmente no tienes que borrarla porque ni siquiera se pudo crear. Pero si el error es distinto, por ejemplo, si tienes como en este caso un script que creaste varias tablas y luego como que quisieras volver a ejecutarlo y si las tablas ya existen, pues te va a marcar error de que la tabla ya existe. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. No, ¿de qué? Aquí, André, ¿ibas a comentar algo? ¿Tienes mano arriba? Ah, sí, ya tiré las tablas del usuario sys. Volví a correr el script y al ingresar ahora sí el usuario con el 2 al final, me sigue Ajá. marcando lo mismo de un save to proceed. ¿Qué usuario, qué password le asignaste a tu usuario uno así sencillito? No se lo he puesto, es que primero entro, tengo que poner el valor del usuario, ¿no? Sí, Le puse Andrés 05072 sí. y me manda ese mensaje. Sí, este es un problema diferente porque me marca algo como de seguridad, ¿no? Internal error state. Un save to proceed. Ok. Hace rato en los ejercicios no te marcó ese error. No, Tu instancia está arriba ahorita, ¿verdad? sí, Vamos a hacer algo. Cierra esa terminal y vuelve a generar una sesión nueva. ok. A ver si se replica nuevamente. Eso de internal error state me suena a un problema de la herramienta en sí de SQL Plus, no tanto de tu script. Nunca había tenido ese error, ¿eh? Hasta ahorita la primera vez que lo veo. Entonces, ¿la Pero mato así? sí, dale Ok. exit de SQL Plus, Ah, ok. cierra tu terminal, vuelve a abrir otra, abre tu spool y a ver si no te ocurre lo mismo. ¿Ok? Ok. ¿Algo más? Pues, bueno, a mí no me deja ejecutarlo, me dice unable to open file. Ese error, ¿qué significa? No es que no te deje. Bueno, es que ya intenté salirme y meterme en la carpeta donde lo tengo guardado Ajá. y ya No. también lo intenté con ruta absoluta y no me deja. Unable to open file quiere decir que no está encontrando el archivo. Sigue los tips que comentamos. ¿Estás en la misma carpeta donde está el script? Sí. O a lo mejor los permisos no están bien. O escribiste mal el nombre del archivo, pudiera ser otro. O a lo mejor no tiene permisos adecuados. O sea, a lo mejor ni siquiera puedes leer el script. Checa qué permisos tiene o checa que hayas escrito bien el nombre. Ok. ¿No? Ok. Nos dice si todas esas validaciones están bien. Bueno, entonces en lo que corrigen esos errores vamos a empezar a leer el primer ejercicio. Ya tenemos las tablas creadas. En el ejercicio 1 dice, considerar el siguiente modelo, el cual tiene errores, ¿no? Entonces en el primer inciso, dice, la tabla libro tiene una PK incorrecta. Debe ser libro ID y no el campo nombre. Si observan en el diagrama, la PK es nombre y libro ID está abajo. Entonces, la idea es corregir ese problemita. ¿Qué se les ocurre hacer para corregir esto? Un alter table, bueno, Ajá. al constraint. Pero, ¿qué tendríamos que hacerle al constraint? Pues primero eliminar el de nombre, ¿no? O sea, Hay- quitarle el de primary key y Exacto, luego agregárselo a la otra. exacto. O sea, sería quitar ese constraint porque esa columna no debe tener ese constraint y después agregárselo al libro ID. ¿Ok? ¿Cómo haríamos eso? Alter table
Ajá. Pero antes de drop tenemos que poner el nombre de la tabla, ¿no? Sería libro. Alter table, libro, muy bien. Y luego sería ¿qué? Drop constraint. Y ahora, ¿qué constraint? Si seguimos las convenciones, sería libro-pk. Correcto. Ya ven por qué el seguir las convenciones es importante. Porque si no, tendríamos que ir a buscar al diccionario de datos cómo se llama el constraint, ¿no? No tendremos que hacer ese paso extra. Y ahí está. Sigue las convenciones, entonces no hay problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería agregarle el constraint, pero al libro ID? ¿Cómo hacemos eso? Alter table libro, pero ahora sería ¿qué? Add. Ajá. Ahora sería add. Y ya de ahí, después de add, ya ustedes ya se saben esa sintaxis, cómo se crea un constraint. La palabra constraint, después que sigue, el nombre del constraint que sería libro-pk, ajá, y el tipo del constraint que en este caso es primary key, ajá, y como aquí obviamente esto no es un column constraint, tenemos que indicarle quién va a ser la llave primaria, que sería libro ID, exacto, libro ID. ¿Ok? Y ahí está el primer inciso. Inciso B. Ahora dice, a la tabla histórico status le falta el campo libro ID. Si quieren podemos mostrar tantito el diagrama para que visualicemos. En el histórico, si se fijan, le falta una llave foránea, ¿no? Que debería de ir del libro hacia el histórico. Entonces dice, y aparte es una foránea. Entonces, ¿cómo corregiríamos eso? Agregaríamos la columna y el constraint. Y el constraint, exacto. Y eso lo podemos hacer inclusive en un solo paso. Podríamos poner ahora alter table, histórico, status libro. Ajá. Ajá. Y ahora, ¿qué sería? Otra vez add. Y ya de ahí es lo mismo que ya ustedes saben. Agregamos una columna que se va a llamar libro ID. Ok. Y va a ser no nula. Ajá. Y de una vez podemos agregar ahí su constraint, ¿no? Sería como es un column constraint, ¿están de acuerdo? Porque al mismo tiempo que estamos agregando la columna, vamos a definirle el constraint, entonces es column constraint. ¿Sería qué? References. Antes de eso. Primero va constraints, ¿no? Ajá, la palabra constraint. Nombre. El nombre, que sería. Libro. Libro. No. No es cierto. Histórico, status, libro ID. Ajá. Sería entre paréntesis, ¿no? No. Nos faltaría guión bajo libro ID, ¿no? Para indicar qué columna. Ese es el nombre de la tabla. Y ahora el nombre de la columna es libro ID. Y ahora sí vendría ¿qué? Espacio reference. Espacio references. Ajá. ¿No falta FK en el nombre? Ah, sí, tienes toda la razón. Falta FK en el nombre. Libro ID guión bajo FK. References. Y ponemos libro. Ajá. Y libro ID entre paréntesis. Muy bien. Si se fijan, no es tan difícil, ¿no? Nada más es familiarizarse con la sintaxis. ¿Ok? Inciso C. Cada libro debe contar con una clave única de 10 caracteres, sin embargo, este campo no fue creado. Entonces hay que agregar ahora un campo clave y aparte debe ser unique, ¿no? Para que dice que no debe de repetirse su valor. Entonces, ¿cómo sería eso? Alter table. Ahora sería libro
igual, ¿no? La columna no existe, entonces ponemos add y sería clave y ese sería un varchar de 10, dice aquí, ¿no? Varchar 2. Ajá, de 10. Y es Not null. Ok, aquí con el not null hay un detalle. ¿Qué pasaría si la tabla ya tuviera datos e intentamos agregar una columna? Si la tabla ya tiene datos, no podríamos usar not null. ¿Están de acuerdo? No podríamos agregar un null, más bien un null, no, un not null, porque la tabla ya tiene datos. Entonces la única opción sería con null. Pero ahorita como están vacías las tablas, pues no pasa nada, el manejador nos deja. Entonces a nivel general, cuando le hagan un cambio a una tabla, sobre todo si van a modificar o agregar constraint, tienen que validar que los datos existentes cumplan con ese constraint. De otra manera, pues no vamos a poder agregarle un constraint, ¿no? Y con un default, profe, aún así no se podría. No, porque ya los registros ya existen. Te funcionaría para los nuevos registros, pero como los registros ya están, no hay una función, no es que, porque si pones por default, trataríamos de decirle que pues para los registros existentes los recorra, los itere y les ponga el valor por default, pero eso no lo hace, obviamente. ¿Ok? Muy bien, entonces es clave varchar 2. Ahorita sí, si quieres le podemos poner not null, pues están vacías las tablas. Y lo que sería es agregarle ¿qué? Un constraint. Constraint y sería libro, ajá. Clave, ajá. ID. UK, ¿no? UK, ¿no? Ajá, de unique. Y después sería unique. Y hasta ahí, ¿no? Puede ser con un constraint porque ahí mismo estamos definiendo la tabla. ¿Ok? Muy bien. Inciso D. El rango de precios que se manejan para los libros va desde 20 pesos hasta 5,000. Sin embargo, el campo creado no cumple con este rango. ¿Qué observan? Vamos a revisar el tipo de dato de el precio del libro. Ahorita está como un number de 5,2. ¿Qué problema tiene? Con 5,2, ¿cuál sería el precio máximo que pudiéramos almacenar? Sería de 999.99. Exacto. Pero ¿qué pasa, no? Que necesitamos guardar hasta 5,000. Entonces, ¿qué problema, qué tendríamos que cambiarle a ese atributo? Sería de 6,2. De 6,2, muy bien, exacto. Ok, entonces vamos a hacer el cambio. ¿Qué tendríamos que escribir? Alter table, libro, alter, ahí se nos fue una R. Libro, y ahora ya no vamos a crear una columna, ahora ¿qué vamos a hacer con ella? Modificarlo, ¿no? Ajá, entonces vamos a poner modify. Y ponemos que vamos a modificar el precio y ya de ahí ponemos el cambio, ¿no? ¿Qué cambio le vamos a hacer a precio? Sería de 6,2. Number 6,2, muy bien. Nótese que las demás configuraciones de la columna se conservan. Por ejemplo, si está como not null, no tenemos que volver a escribir not null, ¿no? Con que escribamos el cambio que nos piden es suficiente. No es necesario redefinir toda la columna. Profesor, ahí tengo una duda. Adelante. En su PDF tiene el modify y luego sigue en paréntesis. Pero ahorita la compañera no puso paréntesis y aún así funcionó. Entonces, ¿los paréntesis no son necesarios? En el PDF, En la página... en la sintaxis, ¿no? En la página 3, ajá, dice Sí. ejemplo, modificar columnas y después del modify, toda la demás instrucción viene como entre paréntesis. Paréntesis. No es necesario. Ok. Ok, no son necesarios. Ok.
Muy bien, y luego viene el inciso E, que dice, en algunos casos, Bueno, profesor, ahí adelante. no también habría que agregarle un constraint check. Ok, bueno, podría ser para validar ese rango, si quieren lo podemos hacer. Vamos a hacerlo si quieren. Entonces pondríamos, si quieres, hay otro comentario para que diga mejora del inciso D, ¿no? Una cosa así. Ok, ¿cómo sería eso? Alter table, libro. Y ahora sería ¿qué? Disculpe, profe, creo que la compañera me podría regresar tantito bueno, los pasos de la. Yo apenas pude correr el script. Ahí está. Ya, gracias. Ok. Entonces sería ¿qué? Alter table, libro. Add constraint. Ajá. Pero faltaría el nombre de la columna, ¿no? No, porque vamos a agregar un constraint. La misma definición del constraint dice a qué columna, ¿no? Más adelante, porque la columna ya existe. Si no existiera la columna, entonces sí. Pero aquí nada más es agregar un constraint solito. ¿Ok? Entonces sería add constraint y el nombre del constraint que sería ¿qué? Libro, precio, CHK, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y luego vendría ¿qué? Check. Y entre paréntesis ponemos precio. Y podemos utilizar, fíjense, podemos utilizar Bitwin. Espacio, le ponemos Bitwin, ajá, es doble E. Ajá, y ya le ponemos los rangos, que sería ¿qué? 20, coma, no, perdón, no es coma, 20 and 5000. Ok, cerramos paréntesis y ya. Profe, ahí una duda. ¿Sí? No tendría que ser, bueno, no, es que no recuerdo cuál era, pero creo que uno de los límites de la función between no lo incluye, ¿no? No recuerdo si era el superior o era el inferior, pero creo que uno es incluyente y el otro es excluyente. No. Los dos son los dos se incluyen. Ok, O sea, ok, sí. el 20 y el 5000 son válidos. Ok, o sea, aquí sí podrán tomar ese valor. Sí, digamos que sería como un intervalo, ¿qué? Cerrado. Ok. Ok, ok. Es un intervalo cerrado, between. Ok. Muy bien. Profe, ¿estos cambios se ven en el script? En el script que les pasé, Ujú. no, Ah, ok. porque esto es parte del ejercicio. Estos cambios no están. No, pero me refiero, mientras los vamos haciendo, no se van no se van escribiendo también en el script. En el script no, en el spool sí. Ah, ok. Ujú. Ok. O sea, en el spool aquí tendrías todo esto. Sí. Ok. Sí. Pero Gracias. no, en el script no. Ok. Muy bien. Entonces, ¿en cuál vamos? Vamos a hacer el E, ¿verdad? Entonces dice que en algunos casos al registrar un libro no se conoce la temática, por lo que la base permite registrar libros sin temática. ¿Qué problemita hay ahí con el campo temática? Que ¿Debería ser null? debería de ser null. Entonces tenemos que cambiar. Ahora queremos que la columna sea opcional, no obligatoria. ¿Cómo haríamos eso? Igual modificar el constraint. Ajá, sería alter table. Ahí tenemos una forma más sencilla. Alter table libro, modify temática, y cómo le decimos que sea nula, es temática ID null y ya. Exacto. Ok. Inciso F. Cuando un cliente compra un libro, se genera una factura. Sin embargo, un cliente puede generar varias facturas.
una por cliente, una por cada compra. La FK en cliente es incorrecta, está al revés. Ok, si quieren vemos el modelo. Entre factura y cliente, vean que la foránea está apuntando a cliente. Hay un factura ID en cliente. Y debería de ser al revés, de cliente hacia factura. Pero ahí el diseñador estaba un poco dormido y la puso al revés. ¿Cómo corregimos ese detalle? Podríamos Borrando borrando la columna. Ok, eliminamos la columna y luego, y agregamos una nueva columna en factura. ok, fíjense, un detalle ahí antes de pasar, podemos regresar tantito al modelo de favor. ¿Qué pasa si las tablas ya tuvieran datos? Aquí la cosa se va a complicar. Porque si la tabla cliente ya tiene datos y si eliminamos una columna, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se eliminarían también los datos? Exacto, entonces vamos a perder la referencia que habría del cliente con su factura. Entonces no sería tan trivial. Ahí necesitaríamos, antes de eliminar la columna, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, hacia adelante, ¿Un respaldo de los datos? un respaldo de los datos. Y después, ya que corregimos la estructura, tendríamos que tomar ese respaldo e ir corrigiendo, ¿no? Y actualizando los registros con base a el valor de factura ID. Solo que para hacer eso sí ya necesitamos tener más conocimientos, ¿no? Necesitaríamos ver cómo hacer ese respaldo y luego cómo hacemos los cambios. Tendremos que estar iterando, ¿no? Por cada registro y hacer la corrección. O sea, en resumen, necesitaríamos hacer un poquito de programación para poder corregir ese detalle. Entonces, eso pues ahorita todavía no podemos porque no llegamos a los temas correspondientes, pero nada más lo comento para que pues tomen en cuenta que hacer cambios a una estructura de una base se puede complicar si ya tenemos datos, ¿no? Ahorita pues está todo vacío, no pasa nada, pero más adelante, ¿no? Ya que aprendamos a hacer esas cosas, podríamos repetir un ejercicio similar y ahora sí, hacer un programa que haga todo eso, ¿no? Bien, entonces pasamos a lo que sería, vamos a hacer la corrección. Primero vamos a eliminar, ¿no? Esa columna. Alter table, cliente, y vamos a decirle drop y la columna. Drop column, ajá. Nótese que aquí sí se utiliza la palabra column. ¿Por qué razón? Porque si ponemos drop, tenemos dos opciones. ¿Qué quieres eliminarle a una tabla? Uno de sus constraints o una columna. Entonces, para no tener esa ambigüedad, aquí sí tenemos que poner la palabra column. ¿Ok? Drop column, factura ID. Cuando eliminamos una columna, todos los constraints que tenía esa columna, incluidos de la AFK, también se eliminan. O sea, no tenemos que eliminar el constraint de referencia por separado. ¿Ok? Y ya ahora sería agregar la FK, pero en la otra tabla. ¿Están de acuerdo? Entonces sería alter table. Alter table factura add y le pondríamos que ahora sería cliente ID, muy bien, y sería not null, ajá, y luego para que sea foránea tenemos que agregar ¿qué? En constraint. Constraint, muy bien, constraint, y sería, ¿cómo se llamaría? Factura, ajá, Cliente cliente ID, y FK muy bien. y ya, ¿no? Referencias. ¿Qué opinan? ¿Referencias? Antes de ello. Ay, le falta lo de foreign key. Ah, no, pero no, tienes razón, está bien. No se requiere foreign key porque al mismo tiempo que estamos definiendo la columna, pues ya sabemos quién es la foránea, ¿no? Pero tienes toda la razón, estabas bien. Referencias está correcto.
¿Sí? ¿Se le captaron por qué no se les requiere foreign key? Porque en realidad es un column constraint, ¿no? Client ID. Ok. Ok. Y bueno, ya tenemos ahí el ejercicio 1. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Entonces, el ejercicio 2. En el ejercicio 2, vamos a dejarlo de... Vamos a hacer una cosa. Por la cuestión del semestre. Profe, perdón. Sí, ¿Puedo ver adelante. cómo quedó el F? Por favor? Sí. Ahí está el F. Generalmente el ejercicio 2 en semestre normal se los dejo de tarea, que son 4 incisos, que también no son nada complicados. Por esta ocasión vamos a dejarlo, pero de forma opcional, porque ya tenemos esta semana varias tareas, ¿no? Entonces vamos a poner ahí un mensaje, un comentario que diga ejercicio 2, tarea opcional. Quien lo suba, pues va a tener ahí puntos extras en este ejercicio. O sea, podría tener, vamos a ponerle hasta 120 que puedan sacar, ¿no? En este ejercicio, si suben este ejercicio. ¿Ok? Igual la misma dinámica, acuérdense, tiene que ser un archivo separado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Muchas gracias, Caro. Ahorita al final les pongo participación a los que participaron hoy. Sí, gracias, profe. A ti. Entonces, otra cuestión, dudas, nada. ¿Podemos pasar al siguiente tema? Bueno, si quisiéramos como revisar que lo que hicimos está bien, solo con volver a ejecutar el script, ya también lo que modificamos también se queda. No. Si tú vuelves a ejecutar el script que les pasé, se va a crear el esquema, el modelo como estaba al inicio. O sea, con todos los errores que corregimos. ¿Ok? Si tú quisieras volver a ejecutar el ejercicio, tendrías que hacer lo siguiente. Yo sugeriría borrar el usuario. Y luego ya vuelves a correr el script. Y luego ya tendrías que aplicar todos los cambios. ¿Vale? Ok. No sé si eso resolvió la duda. O sea, elimino al usuario, Ajá, corro el script ajá. y después hago otra vez los cambios que hicimos ahorita. Así es, si tú quisieras volver a hacer todo desde cero, correcto. ¿Ok? ¿Por qué les digo eliminar el usuario? Porque, por ejemplo, si ustedes ejecutan el script que les pasé empleando el mismo usuario de entrada, cuando corran el script, ¿qué les va a decir? Que el usuario ya existe, si utilizan el mismo usuario. Entonces, desde ahí va a fallar el script. ¿Ok? Entonces, para eso sería primero borrar el usuario. Ya ahorita ya saben cómo borrar un usuario y ya vuelven a ejecutar todo. ¿Sí? Aprovechando este detalle, les comento, en bases de datos he visto que de repente les ocurre mucho lo siguiente. Están haciendo a lo mejor una tarea, una práctica. Déjenles comparto pantalla, porque no estoy compartiendo, ¿verdad? Ok. Ya ven aquí el PDF. Bueno, la pestaña en blanco. Sí, profe, ya. Ok. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo una práctica y para esa práctica generan un script. A suponer que tienen su script que a veces les pide la práctica o inclusive de manera manual, no importa. Entonces, de repente tienen instrucciones como create table, ¿no? A lo mejor ahora otros objetos, ¿no? Create, view y así sucesivamente.
o tal vez alter, ahora ya aprendimos a usar alter, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes quisieran, por alguna razón, volver a ejecutar su tarea? Porque a lo mejor se equivocaron en este paso, pero quieren volver a ejecutar el script desde cero. ¿Qué problemas tendrían? ¿No? ¿No ubican? Que la tabla ya existe y la intentaríamos crear otra vez, ¿no? Entonces aquí marcaría un error. Aquí si utilizaron un create replace, pues no pasa nada, ¿no? Porque con el replace pues ya se actualiza. Pero ese es el efecto que tienen los scripts SQL, que si los ejecutan n veces, no significa que se van a ejecutar en forma idéntica. ¿Por qué? Porque entre ejecución y ejecución, pues el estado de la base ya cambió. Ya no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. ¿Cómo pueden evitar esto? Tendríamos que agregar un poco de programación. Tendríamos que meter una lógica que me diga, si la tabla no existe, la creo. Y si no existe, más bien si ya existe, no la creo. Si no existe, aquí ya ponemos el create, ¿ok? Pero eso nos implica que agregar un poquito de programación PL/SQL, ¿ok? Digo, lo podemos hacer, pero todavía no llegamos a este punto. Entonces, por ahora lo que pueden hacer es, si el script falla, porque lo quieren ejecutar varias veces, la forma más simple, pues es borro al usuario que están empleando y al volverse a crear el usuario, pues ya está todo limpio y se vuelve a crear todo, ¿no? O simplemente analizar detalladamente y ejecutar de manera manual, pues únicamente las instrucciones que les fallaron, ¿ok? Esa técnica podrían hacer mientras están haciendo su tarea, ¿no? Borro un pedacito, agrego otra cosa de manera manual y a lo mejor ya cuando acabaron su tarea ya pueden hacer la prueba completa, ¿no? Eliminan al usuario y ya corren su script de jalón para que todo ya quede bien creado, todo se genere bien. Entonces, esos tips les podría dar cuando estén despace eso con sus tareas o con sus prácticas, ¿no? Ya cuando aprendan PL/SQL, pues ya podrían hacer algo más dinámico, ¿no? Por ejemplo, en los validadores que yo les envío de las prácticas, utilizo mucho programación PL/SQL justamente para tener toda esta lógica, ¿no? Y el validador lo puedan correr N veces. No sé si ya lo han, creo que todavía no les toca porque no han acabado las prácticas de SQL, pero el validador lo pueden correr N veces y no pasa absolutamente nada, ¿no? La misma lógica del programa permite que se pueda ejecutar repetidamente. Profe, en el previo de la práctica 7 a mí me pasó que no me reconocía el usuario, si ya existía. O sea, yo vi el código y ahí tenía, ¿no? Para que si encontraba el usuario lo eliminara. Pero a mí no me lo reconocía. No sé. ¿Editaste esa parte? Bueno, más bien es un script tuyo, ¿no? No, ya venía en el previo 7, ¿no? A lo mejor yo lo entendí mal. Pero yo entendí que ahí consultaba una tabla para ver si existía el usuario y si existía lo eliminaba. Ok, voy a abrirlo rápido para no estar hablando al aire. Es en el previo, ¿verdad? Sí, hasta el final del previo. Ok. Es en la práctica 7 y este es el previo. Y viene, me dices que hace hasta el final. Sí, de hecho es el primero Aquí. de esos scripts donde dice es el... Sí, el primero de los scripts, el 00. Entonces está al inicio del documento, ¿no? No, está en esa sección, pero es el 00. Ah, en ese. Sí, Este. Ok, aquí nada más ten cuidado. Me imagino que no lo encuentra porque debes asegurarte que la cadena que pongas aquí sea la misma que pongas, ¿no? O sea, tu problema dices que lo intenta crear siempre. siempre lo intenta crear. Ajá. Entonces a lo mejor está mal escrito aquí la cadena. Checa que la cadena que escribas aquí, pues debería ser la misma que tienes en ¿Cómo se llama mi usuario, no? cuando creas el usuario.
Porque aquí este código lo único que está haciendo es validar que el usuario exista. Hazte una consulta en DBA Users para ver si este usuario existe. Si count es mayor a 0, ¿qué significa? Que el usuario ya existe, entonces lo va a eliminar. Pero debes asegurarte que el usuario que elimine, este usuario debe ser el mismo que pones aquí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Le echo un ojo, profe, porque sí, el usuario, digamos que la primera vez que lo corro, lo crea y crea las tablas. Hace las funciones y todo bien. La segunda vez que lo corro, me marca obviamente un error porque dice que el usuario ya existe. Ajá. Y corrí solamente este script, el 00, y todo el tiempo me marca el usuario no existe, no se requiere eliminar. O sea, en lugar de en algún momento marcarme usuario eliminado, ¿no? O sea, nunca lo elimino. Chécate entonces esta cadena que estoy aquí subrayando, que efectivamente corresponda con tu usuario. No sé si a lo mejor no le cambiaste y le dejaste JRC. Pues si le dejaste JRC, jamás va a encontrar un usuario JRC, pues porque tú no te llamas Jorge Rodríguez, ¿verdad? Sí, no. Entonces aquí debes tú cambiarle el valor, por eso se los puse aquí en rojo, ¿no? En negritas. Pero le echo un ojito. Échale un ojo y otra cosa, los nombres de usuario tienen que estar en mayúsculas. Si lo pones en minúsculas, no lo va a encontrar. ¿Ok? Aquí sí es importante que el nombre de tu usuario esté en mayúsculas y checa que realmente exista. ¿Ok? De acuerdo. Si no te queda, pues avísame, envíame el correo o algo y ya lo checamos, ¿no? Excelente, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, comentario, frustración que hayan tenido con sus prácticas antes de pasar al siguiente punto? Yo, profesor, pero no sé si sea muy relevante. No te preocupes, tú di la duda. Ya habíamos instalado el programa para tener un historial en SQL Plus antes, ¿no? Del previo. A mí me pasa que como ya habíamos hecho el alias para SQL Plus, donde invocábamos al programa, que es RLWrap, solo puedo entrar a SQL Plus con un usuario o con otro, cada que prendo la computadora. Ajá. Por ejemplo, si me meto a Oracle y le doy SQL Plus, hago algo y me salgo, y luego entro a mi usuario normal, e intento entrar a SQL Plus, no me deja por un error con RLWrap. ¿Tienes el detalle del error? Sí, de hecho ya también lo busqué. Ajá. Y lo que pasa es que no puedo usar RLWrap con dos usuarios distintos. Dice RLWrap error, no puede abrir el archivo debug. Ya sé qué está sucediendo. Es que tú estás en Fedora, ¿verdad? Sí. Fedora tiene un detalle con RLWrap. Por alguna extraña razón, la versión de RLWrap que está en Fedora genera un archivo de debug y lo guarda en TMP. Si te cambias a TMP y le das un ls, seguramente ahí te aparece ese archivo. No sé si lo puedas hacer ahorita. Hola, hola. Sí, ahí está, tenía el micrófono cerrado. Si ves el script, el archivo. Sí. Si tú le haces un ls-l, te va a aparecer el detalle de los permisos. Y me imagino que ¿qué permisos tiene? Que no tiene permisos de escritura para otros usuarios, ¿no? Más que para el que lo generó. ¿No? Sí, sí. Entonces, para solventar ese detallito, cámbiale los permisos. Ponle chmod 777 y ya le pones el nombre del archivo. Si solo quisiera darle permiso de lectura a otros usuarios, ¿sería O No. más W? Ajá, pero necesitas también de escritura. Ok. Porque si no, te va a pasar lo mismo. Lo que te sucede es que los diferentes usuarios están intentando escribir en ese archivo. Y como no tienen permisos, por eso te sale ese error. Entonces, cámbiale para que todos puedan escribir y leer. O sea, pues sería todos los permisos. Por eso decía aquí un 777.
o un W más. Ok, Y ya con eso no debería de fallar. ok, gracias, profesor. Ok, no de qué. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo que más quisiera ya irnos y empezar el tema 8 la siguiente clase, la siguiente semana, pero la verdad es que necesito avanzar lo más que se pueda porque ya el tiempo nos anda apretando, ¿no? Nos quedan ¿cuánto tiempo de clase? Como 3 semanas, ¿no? Sí, 3 semanas. Entonces todavía nos falta un ratito de temario, entonces pues vamos a apurarnos para que podamos dar las clases más o menos así con calma y no nos agarren las prisas, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que sería el tema número 8, ¿ok? Ya después, ¿se acuerdan que les dije, cuando empezamos con esto, cuando regresamos de lo del paro, que si de repente necesitan una clase más de dudas, podemos programarla un lunes o un miércoles de 9:15 a 11:30, que es donde estaba yo dando el otro grupo. Si necesitan eso, nada más avísenme y la programamos, ¿no? Por si necesitan más asesoría de lo de SQL o algo con que se estén atorando, solamente avísenme para programarla, ¿de acuerdo? Por si necesitan ahí un poco más de ayuda. Bueno, entonces voy a abrir el PDF del tema 8. Vamos a empezar ya con la siguiente categoría del SQL, que ahora es DML. ¿Ok? Lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language, ¿no? Es la siguiente categoría que vamos a revisar. Esto en realidad es la parte más sencilla del SQL, ¿ok? La segunda parte de este tema es el manejo transaccional, que ahí sí ya se pone algo más interesante, pero de entrada estas primeras 4 instrucciones son de lo más sencillo que tiene el SQL. Entonces vamos a revisarlas relativamente rápido. Voy a revisar las primeras 3, yo creo que es lo que nos va a dar tiempo y ya en la siguiente clase seguimos con merge, ¿no? Insert, ya todos más o menos ubicamos qué hace insert, ¿no? Nos sirve para agregar registros a una tabla. Aquí lo relevante por comentar de insert es que puedas realizar un insert especificando lo más clásico, los valores fijos, ¿no? Que pueden ser literales o una expresión o la palabra null o la palabra default. ¿Qué significa esto de literal? Que los valores los pongo aquí directos, ¿no? De manera explícita, como se ven aquí. Sin embargo, estos valores pueden salir a partir de una expresión. En lugar de poner aquí, por ejemplo, el 2, puedo poner una expresión aritmética que me genere el 2, ¿no? 1 más 1, por ejemplo. O sea, puedo combinar con expresiones aritméticas o inclusive booleanas. O puedo utilizar una subconsulta. Dice aquí select statement, que significa que dentro del values, en lugar de poner aquí la palabra luna, puedo hacer una consulta, puedo poner una consulta aquí, una sentencia select, para que el valor que me traiga la sentencia select es el valor que se va a insertar. O sea, puedo extraer datos de la propia base para insertarlos en otro lado. Eso también se vale, ¿no? Más adelante vamos a ver ejemplos de estos casos. Aquí sí se vale poner la palabra null cuando alguno de los valores sea nulo, ¿ok? No hay problema. Si pongo default, ¿qué significa? Si le pongo, por ejemplo, a esta columna la palabra default, lo que pasaría aquí es que el valor que se va a insertar va a corresponder con el valor por default que tenga definida la tabla para esta columna. Por ejemplo, en puesto ID, si le pongo un default 0, por ejemplo, a la hora de insertar, y si le ponemos un default, el valor que se insertaría sería el 0. Obviamente, para que esto funcione, la tabla debe tener un default en la columna correspondiente, ¿no? ¿Qué más? Comillas, acuérdense, valores, cuando son cadenas de caracteres, se van entre comillas, no simples, no olvidarse de eso, ¿ok? Aquí observen que este ejemplo está usando una función. Hay algunos tipos de datos que no son tan
directos, ¿no? Por ejemplo, especificar valores para varchar y valores numéricos, pues no hay problema, ¿no? Porque son cadenas o valores numéricos. Los escribimos directamente. Pero para una fecha, el tipo de dato es date. En realidad lo que pasamos nosotros si lo hiciéramos como una cadena, pues es eso, ¿no? Si por ejemplo aquí no usáramos la función toDate, lo que estaríamos pasándole a fecha de nacimiento sería una cadena. El manejador va a intentar convertir una cadena a una fecha, pero para que la conversión sea exitosa, el formato pues debe de ser de una fecha válida. Si no, no podría convertir una cadena a una fecha. Por default, cuando ejecutamos mostramos una fecha en la base de datos, por ejemplo, una cosa así. Otra vez va de nuevo. ¿Cómo muestro la fecha actual en la base de datos? Puedo poner la función sysdate. ¿Se acuerdan que ya la hemos usado? Select sysdate from dual sería la instrucción. Me muestra la fecha en cierto formato. Por default, la base de datos tiene un formato de fecha específico. Entonces, puedo insertar una fecha empleando una cadena siempre y cuando cumpla con el formato que está preconfigurado. Puedo cambiar ese formato, ¿no? Por ejemplo, puedo poner esto. Alter session set NLS date format. Ok. Y aquí puedo poner otro formato. Por ejemplo, voy a usar el que se está usando aquí en el ejemplo. O puedo poner algo así. Día, mes, año, hora en formato 24, minuto, segundo. Ok. Y si vuelvo a ejecutar la fecha, vean que cambia el formato. Ok. Ya me lo pone en el formato que yo estoy definiendo. Entonces, para insertar una fecha, digo, puedo hacerlo de la forma corta, poniendo una cadena así tal cual. Va a funcionar siempre y cuando el formato que esté configurado sea el mismo. Si no coinciden los formatos, voy a tener problemas, ¿no? Ahora, si se quieren evitar esos problemas de ver los formatos que están configurados, pueden en la misma sentencia indicarle el formato que van a usar. Pero para eso ya necesitamos usar la función toDate, que esta sería lo que yo les recomendaría. Porque si no utilizan toDate, tendrían que depender del formato que esté configurado en la sesión del usuario. Si utilizan toDate, aquí ya ustedes definen el formato que quieran. Por ejemplo, aquí se está insertando la fecha de nacimiento, que es el 10 de, no, sería el 10 de octubre, ¿no? No es cierto. El mes es el 1, el 10 de enero, ¿no? El 10 de enero, en esta hora. Entonces, toDate me acepta dos parámetros. Una cadena que me representa una fecha y el segundo parámetro, el formato. Entonces, esta función ya se encarga de hacer la transformación de una cadena a un tipo de dato date. Entonces, ya puedo insertar un objeto date o un tipo de dato date sin problema. ¿Vale? Eso es básicamente lo que hace la función toDate. Aquí habría otros ejemplos con toDate. Todas generan fechas, pero con formatos distintos. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien iba a comentar algo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Y otra cosa que hay que destacar de insert es, para hacer inserciones hay lo que le llaman la forma corta y la forma larga. La forma larga es cuando escribimos la instrucción insert into empleado y pongo la lista de las columnas en donde vamos a hacer las inserciones. Y ya después viene values. Esta es la forma larga y recomendada. La forma corta es en donde escribimos insert into empleado y directamente nos vamos con values. ¿Por qué se recomienda la forma larga? Primero,
La forma corta es más propensa a errores. ¿Por qué razón? El orden en el que pongamos las columnas tiene que coincidir con el orden el orden en el cual se definieron las columnas al momento de crear la tabla. Entonces, dependo de acordarme o de estar consultando en qué orden, ¿no? Ese es un punto. Por otro lado, no es tan claro, ¿no? Que pongan directo los values, para mí no es tan claro de que este es el ID del empleado, de que este es el nombre y los apellidos, ¿no? Porque la sentencia no me lo indica. Esa es otra desventaja que puede, si me equivoco en el orden, puedo generar inconsistencias, ¿no? Si invierto el nombre con el apellido paterno, pues voy a tener que el empleado se llama Ramírez y su apellido es Ángela, ¿no? Si no tengo cuidado. Otra desventaja es que al tener que escribir todos los valores, si uno de ellos es nulo, forzosamente tengo que indicar nulo. ¿Por qué razón? Pues para siempre asegurarse que la cantidad de valores es exactamente igual al número de columnas que tengo aquí. Entonces, para campos opcionales tengo que poner null, ¿ok? Para que coincida el número de columnas contra el número de valores que estoy poniendo en values. Entonces, esas son las desventajas, ¿no? Hay que tener más cuidado. No sé si se fijaron en ejemplos pasados, de repente utilizaba values para irme más rápido. Si es una tabla pequeñita o si nada más es para probar o estar ahí jugando, pues puede ser útil, ¿no? Más cómoda, más compacta. Pero ya para algo más formal, ¿no? Un sistema o algo que estén desarrollando, esto es lo adecuado. Ponemos las columnas y a cada columna pues ya le asignamos su valor. Entonces se suele entender mejor la sentencia. Nótese que aquí ya quité la columna nula. ¿Por qué? En este caso corresponde a cónyuge ID. Si cónyuge ID es nulo, en la forma larga, pues simplemente omito, ¿no? Omitiríamos la columna y ya no ponemos el nulo. Y eso hace, bueno, que no tenga que estar escribiendo nulos, ¿no? Al momento de lanzar un insert. Entonces, se recomienda esto, ¿no? A medida de lo posible, acostúmbrense a usar esta sintaxis, ¿no? Y solamente la cortan para algo muy rápido, ¿no? Ok. Ya por último, es posible, por ejemplo, hacer inserciones a partir de selecciones. Es decir, encadenar sentencias. Por ejemplo, insert tu empleado respaldo y le encadeno una selección. Select asterisco from empleado. Entonces, el resultado de esta sentencia se va a insertar en la tabla empleado. Obviamente, para que esto funcione, las tablas deben de ser compatibles, ¿no? Tanto de la que se hace la consulta debe tener las mismas columnas y los mismos tipos de datos para que se pueda hacer la copia, ¿no? En caso contrario, puedo utilizar la forma larga. Si las tablas no son tan compatibles, puedo hacer una inserción selectiva, ¿no? Quiero estos atributos y que los extraigas de esta consulta, ¿no? Seleccionando los atributos que les interesen. ¿Vale? E inclusive también le pueden poner condiciones, ¿no? Quieren hacer una copia de datos, no de toda la tabla, sino de ciertos datos, pueden hacer un insert a partir de un select. Bien, chicos, si quieren le dejamos hasta aquí, ya son las 11, entonces llegamos hasta este punto. Vamos a ver, justamente a eso iba, vamos con los spools que se tienen que entregar la siguiente semana. Voy a abrir Classroom. Entonces, voy a crear una nueva tarea basada en estos spools. Creo que no, nos hace falta un spool del tema 704, ¿verdad? Todavía son del tema 704. Entonces, vamos a usar esta. Entonces, sería de la semana que, de esta semana fue del 19 al 23, ¿no? 19 al 23, sí. No.
Sí, del 19 al 23. Qué rápido está pasando el tiempo. Entonces, la clase del martes fue spool de la clase del día ¿qué? 20. Spool de la clase del 20 de julio. Y aquí dejamos una tarea, ¿no? Spool tarea de, en este caso fue, recuérdenme, Según yo, el inciso B del ejercicio 1.4. ¿Y era cuál? On delete set null. On delete set null. Ok, sí, ya me acordé. Esto era de integridad referencial. Ok, on delete set null es ¿alguien tiene el número del ejercicio 1. ¿Qué me dijeron? 14. Inciso B. 14, inciso B. Muy bien. Luego el 3 sería spool de clase del jueves 22. Y luego sería spool tarea de, aquí vamos a ponerle ejercicio, inciso B. Era 1. ¿Qué? 15. 15. Esto sería tabla con columna identity. ¿Están de acuerdo? Este sería el número 4. Y por último, el 5, no, 4. Este sería el 5. De hoy serían 2 spools, ¿no? Ajá, spool clase jueves 23. Y el 6 sería spool tarea opcional, que sería ejercicio 2 del tema 7, parte 2. Es viernes 23, ¿no? Viernes, tienes toda la razón. Viernes 23. Y ya, ¿no? Pero hoy hicimos 2 en clase, entonces no sé si solo cuente como uno o... Tienes toda la razón. Spool 2. Spool clase viernes 23. Vamos a ponerle clase 2. Y entonces sería este sería 7. ¿Cómo se ve que es un semestre muy particular, verdad? En ningún semestre de todo lo que llevo a dar clase esta materia me había tocado que en una semana se juntaran 7 archivos. Nunca me había pasado eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para cuándo esta tarea sería para próximo martes? ¿Están de acuerdo? Que sería ya es agosto. Sí, agosto 3, qué barbaridad. Ahí está. Ahorita la replico en el otro grupo. ¿Qué otra cosa iba a ver con ustedes? Martes, apenas 27. ¿Mande? Creo que apenas es el 27 el Sí, próximo martes. me equivoqué. Ok. Hoy estamos a 20, sí es cierto. No sé por qué me fui tan lejos. Sería 24, ¿no? No, es agosto. Es agosto. Julio 27. ¿Vale? Listo. Y de una vez, sus participaciones. No se olvide de nosotros. Ahí voy. Esperen. Participaciones. De este grupo, ¿quién participó el día de hoy? Yo, profe, es Roberto Argote. Ok. ¿Ya llevas 10 participaciones? No, bueno. Me vas a quedar a deber puntos, yo creo. Digo, más bien te voy a quedar a deber puntos. Oh. No, no creo.
¿Y quién más? Yo, profe Carolina Rodríguez. Carolina Rodríguez, muy bien. Ok. Listo. Nadie más, ¿verdad? Fueron los únicos 2 que participaron desde hoy. Entonces voy con el otro grupo. Primero voy a replicar la tarea. Ah, saben que ya me equivoqué en la otra tarea. No le cambié el numerito. Aquí debería ser 4. Y aquí sería para el 27. Ahí está. Alguien, y no, de aquí no les debo participaciones, ¿verdad? Entonces, rápidamente me voy acá y les cambio. Este debería de ser 4. Ahí está. Listo. Bueno, creo que ya no les debo algo más, ¿no? Ya tienen todo arriba. La práctica 7. Ajá. ¿Cuándo quieren que entregar esta práctica 7? Tenemos que entregarla la próxima semana. Si no, nos vamos a complicar. ¿Ok? Puede ser el jueves o el viernes, si se puede. Bueno, vamos a ponerla para el día viernes. Para que ya esté habilitada a las 7. ¿Ok? Y pues tengo que hacer lo mismo acá. De todas formas, entre más rápido puedan terminarlas, mejor, porque tenemos que hacer 12 prácticas y apenas vamos en las 7. Profesor, ¿cree que puede ir subiendo la 8 para ir viendo qué onda? Ya está la 8 en Drive. Ah, no, ok. Ya está la Gracias. 8, ya la pueden ir checando. Ahorita igual también yo creo que se las voy a habilitar para que pues, tengan ahí el látigo, ¿verdad? Es más, de una vez. De hecho, ahorita ya como estamos, pues casi es una por semana. ¿Ok? Entonces, esta sí tendría que ser para ya en agosto. Se las voy a poner para el 6 de agosto. ¿Ok? Le puso la práctica 7, profe, 27, o sea, martes 27, en lugar de viernes. Me equivoqué. En las 7. Debe ser viernes, ¿verdad? Ok. Viernes 30. Ok. Pues yo creo que les voy a ir programando las prácticas cada viernes. Entonces, para que pues estemos conscientes de eso, ¿no? Cada viernes tienen que estar entregando una práctica pues de aquí hasta que se acabe el semestre. Porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Dónde andan las prácticas? Aquí. Aquí. Entonces la 8 ya está en Drive para que la vayan checando, ¿no? Y pues traten de avanzar lo más que puedan. Listo. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra cuestión, duda, inquietud, queja, reclamo? ¿Nada? Yo me quedé con una duda de lo último que revisamos en el documento. Ajá. Ahí ahí en el empleado respaldo las columnas, ¿esas son las mismas de empleado o hace referencia a las propias del respaldo? Es que como tienen el mismo nombre. Bueno, la tabla es empleado, respaldo y empleado, ¿no? Son 2 tablas distintas. En la de abajo. Acá. Ajá. Las columnas del respaldo son las mismas. ¿Hace referencia a las propias o a las de empleado? Inserir tu empleado. Es que aquí a lo mejor aquí falta un guión bajo. Bueno, creo que es efecto del PDF. O sea, inserir tu empleado, respaldo, esto que está entre paréntesis, hace referencia a las columnas de empleado respaldo. ¿Ok? Y las de abajo, que dice select todo esto, select ID, etcétera, etcétera, hacen referencia a las columnas de empleado. ¿Ok? Sí, gracias. No sé si eso resolvió la duda. Sí, o sea, sí. aquí, las columnas inclusive se pueden llamar diferente, ¿eh? O sea, tú puedes tener una tabla a donde vas a copiar y a lo mejor aquí tus columnas se llaman distinto
y acá igual tiene nombre diferente. No es requisito que se llamen igual, ¿ok? Pero lo que sí es requisito es que si esta columna la vas a copiar a esta columna, obviamente tienen que ser sus tipos de datos compatibles, ¿no? Si este es un varchar, este tiene que ser un varchar para que puedas hacer la copia, ¿ok? De otra manera te marcaría error, ¿no? De una incompatibilidad de tipo de dato. De ahí en fuera pueden llamarse diferente. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Nada? Cuídense entonces, nos estamos escuchando la próxima semana. Buen fin. Traten de avanzar lo más que puedan y pues le seguimos la siguiente semana. Buen fin, profesor. Hasta luego. Igual, Hasta buen luego. fin. Bye. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Adiós, profe. Adiós, cuídense, porque el virus anda feo. Bye. Ah, sí. Sí, además creo que todavía no están vacunados ustedes, ¿no? Entonces, No. cuídense. Bye. Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego. Profe. Mande. Yo a Antier creo que le mandé un correo de una corrección a su PDF y Ajá. apenas ayer me contestó, pero ya no supe si me puso la participación correspondiente o Sí la ya no. puse, sí la puse. Sí, cuando me mandan, el único caso donde no se las pongo es cuando a lo mejor alguien ya te ganó. Ok. Ok. Vale. Si no les puse que te anoté participación, quiere decir que alguien ya te ganó. Ok, es que precisamente no me puso nada, entonces me ganaron. No te puse así que ya te había anotado, entonces ya te ganaron. Bueno. Hay para la otra. Exacto. Órale, pues. Bueno, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.